Lucas Cross es analista de mercados, especialista en cosas como las que tenemos que analizar en estos días y está acompañándonos. ¿Qué tal, Lucas? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, por favor. Bueno, ¿qué está pasando en estas últimas jornadas? No solamente con el dólar, también ha habido una caída fuerte de las acciones argentinas en Wall Street y otros movimientos en la economía. Bueno, hace unos días, después de casi 2 meses de calma, que a su vez vinieron después de este movimiento alcista que hizo el tipo de cambio desde mediados de diciembre hasta fines de febrero, se incrementó el ritmo de la devaluación del tipo de cambio del peso argentino contra el dólar. Las primeras conclusiones que podemos sacar o las primeras causas que podemos invocar son algunas que ya han sido habladas y conocidas. Se ha revertido el ciclo de tasas en Estados Unidos. Eso hace que se fortalezca el dólar y que Estados Unidos pase a ser una aspiradora de capitales en vez de que esos mismos capitales vayan a buscar rendimientos más jugosos en otras partes del mundo. Región que específicamente se ve perjudicada por esta situación es Latinoamérica y en particular la Argentina. Por la dependencia que está teniendo del financiamiento externo, entre otras cosas. Entre otras cosas, entre otras cosas. También venimos, y esto hay que decirlo, de un tipo de cambio barato, en términos reales. Es normal que la gente hable de la nominalidad de los valores y hoy el dólar está en un valor récord. Sin embargo, si uno aprecia una curva del tipo de cambio real ajustado por la inflación, vas a ver que en realidad el tipo de cambio en Argentina tiene una pendiente negativa, es decir, que el tipo de cambio se va atrasando. De la medida en que sube la inflación. Exacto, exacto. Con una complicación adicional. Como tenemos una economía muy dependiente de importaciones, los movimientos del tipo de cambio se retroalimentan la inflación porque se trasladan a precios, al menos en una parte. Eso hace que si ha habido un movimiento como el de estos días, rápidamente quede atrasado nuevamente y allá vamos otra vez con el ciclo. Entonces, hay una serie de factores, hay que agregar otros que no son menores. En una muy mala decisión se aprobó un impuesto a la renta financiera. Que fue una propuesta de Sergio Massa, sí, ¿no? Digamos, impulsada por el sector de Sergio Massa, que el gobierno en estas negociaciones por votos terminó sumando, ¿no? Exacto. El gobierno, como todos sabemos, es un gobierno que tiene minoría en el Congreso, tiene que negociar estas cosas. Y la verdad que este impuesto no es Porque, ¿qué pasó? Es un impuesto para aquellos inversores o capitales, digamos, que en el caso de los externos lo vieron como una mala señal. Exacto. No solo lo vieron como una mala señal, sino que a partir del 26 de abril tenían que empezar a pagarlo. Claro. Entonces, coincide prácticamente con la fecha en que decidieron desarmar esto que nosotros llamamos el carry trade, o que la gente le dice la bicicleta, que ¿qué es? Es vender dólares, colocarlos a una tasa en pesos que, en la medida que el tipo de cambio se mantenga estable, te permite ganar la tasa en pesos comprometida, pero además hacer una diferencia en dólares también, porque a la vuelta del camino compras más dólares de los que tenías originalmente. Eso lo desarmaron, digamos. Eso decidieron desarmarlo para no tributar, para no pagar el impuesto. Y eso hizo que un flujo muy importante de carteras dolarizadas, de carteras especificadas, volvieran al dólar para poder salir. De modo que hubo una demanda muy fuerte de dólares que impulsó también su precio. Lucas, el gobierno, el accionar del equipo económico, por un lado, de estos 6 ministros que hay virtualmente, más el presidente Macri, que es otra cabeza, más el presidente del Banco Central, Sturzenegger, que no está medio de punta, pareciera, con parte del equipo económico. ¿Cuánto tiene que ver también en la falta de un accionar firme, de credibilidad para los mercados, para la gente y demás? Mucho, lamentablemente mucho. Esto se puede ver con números y datos muy concretos, con lo que sucedió en las distintas variables después de la conferencia de prensa del 28 de diciembre, donde se relajaron las metas de inflación. Eso el mercado, que tiene muy poco de piadoso, digamos, y es muy sí, no es una ONG. No, claramente no, que lo interpretó como un signo de debilidad del Banco Central, que estaba ganando una reputación muy importante en el mercado. De hecho, la sigue teniendo como personas, ¿no? Sí, sí. Pero ese cambio de política fue interpretado por el mercado como que el ala técnica
del gobierno, perdía la pulseada con un ala política que pretendía tolerar una inflación más alta, que pretendía relajar este plan económico que puede adolecer de muchas fallas, pero que la verdad venía con no poco esfuerzo reordenando la macroeconomía. Entonces, lo que vino después es historia conocida por todos. Hubo una fuerte suba del tipo de cambio desde mediados de diciembre en adelante, hasta fines de febrero, y ahora este segundo capítulo que viene después de unos 60 días, no llegaron a 60 días de paz cambiaria, ¿no? Lucas, para resumir un poco, sí. Y ya hablando más de la cuestión política, ¿no? A ver, ¿tiene que dar un golpe de timón el gobierno? ¿Está en condiciones de darlo? ¿Se le va a complicar entre el mercado y la oposición, que viene ahora la discusión de las tarifas nuevamente en el Congreso? ¿Cómo ves el horizonte inmediato? No, el horizonte inmediato lo veo con bastante... Y hablando también de la cuestión cotidiana, traslado a precios, más tarifas, sube nafta, todo este tipo de cosas que forman parte de las consecuencias de todo este movimiento que está habiendo. Bueno, en lo que es el impacto económico de lo que está sucediendo en estos días, mucho dependerá de cuánto tiempo, de cuánto se extienda esta volatilidad y esta turbulencia. Si el Banco Central logra frenarlo en algún momento no muy lejano en el tiempo, es probable que el traslado de precios sea no muy importante, más teniendo en cuenta que el Banco Central hoy subió la tasa de interés. Y hoy se han estado muy fuerte. Hoy se han estado negociando Levax arriba cerca del 40%. Hoy subió 33 y está cerca del 40%. Y subió 300 puntos básicos más hoy, y además el mercado secundario hace lo suyo, ¿no? El mercado, la oferta y la demanda hace lo suyo. Respecto de la pata política de tu pregunta, bueno, es más difícil de saber, pero a mí me cuesta verlo al presidente en este momento entregando un ministro en un momento de mucha volatilidad, porque sería una señal de debilidad. Tampoco me es fácil ver que esto no deje a alguna víctima más adelante. Se va a ver eso, me parece. Me parece que un golpe de timón puede haber, un relanzamiento, como dicen los políticos, de la gestión económica, más teniendo en cuenta que estamos a un año y poco de las elecciones. Ya estamos de campaña. Eso prácticamente. Eso está claro. Prácticamente. Muy bien, Lucas, muchísimas gracias. Y vamos a seguir cerca de todo lo que está pasando aquí en los próximos días. Muy amable.